¿Cómo están? Aquí esperándolos porque vamos a hablar del tema de la infidelidad con el doctor Iván Mauricio Morales. Les quiero contar que yo al doctor Morales lo conozco no solamente como el profesional que es, sino porque me consta cómo trabaja y sé la clase de profesional que es. No es de esos que van con aguas tibias y medias tintas, no. El hombre te da la yugular y te dice a veces cosas que no quieres oír. Y por eso me gusta tanto, porque él es bastante claro con todo lo que dice y yo sé que va a ser de mucha ayuda con este tema, sobre todo porque hay muchas infidelidades que han sido descubiertas en esta cuarentena. Y hay muchas cosas que se van destapando, también problemas de pareja, etcétera. Así que vamos a estar entonces con el doctor Iván Mauricio Morales, que ya está aquí con nosotros. ¡Feliz día! ¡Feliz noche ya! Ya feliz noche, Moni, me encanta escucharte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Doc. Aquí pasando la cuarentena, cuidándonos con juicio, como toca, como corresponde. Bueno, con toda la energía para el tema candela que se nos viene hoy. Sí, señor. Estaba justamente adelantando el tema, especialmente porque, claro, en esta cuarentena se han destapado y se han descubierto también muchas infidelidades, pero vamos a hablar en general de este tema y a tratar de abarcarlo de la mejor manera posible, que no es un tema fácil tampoco, pero yo sé que seguramente muchas personas se van a sentir identificadas con lo que el doctor nos va a hablar en este espacio. Lo primero que le quiero preguntar es, porque todos tenemos un concepto distinto de infidelidad, ¿no? La infidelidad no es lo mismo para usted que para mí, ni para nadie. ¿Correcto? Pero digamos, ¿qué es lo que dicen los pacientes usualmente en consulta que para ellos en general es infidelidad? Aquí surge un problema y es que tenemos que hablar del contrato que hace una pareja cuando se establece. Que así como se supone que se habla de cuánto das económicamente, cuánto aporto, ¿no? Así como hablamos de las pautas de crianza, así como hablamos de cómo nos distribuimos los roles del hogar, también debería haber un capítulo de dónde están los límites rojos o las líneas rojas de lo que sería una infidelidad. Porque aquí ocurre que hay parejas que son muy abiertas en este proceso y pueden tolerar, por ejemplo, que sus parejas vean películas porno. Y para ellos eso no es infidelidad porque se habló dentro del contrato inicial al comienzo de la relación. Pero si hay parejas en donde el cuadrado se hace más estrecho y más rígido, donde para ellos infidelidad es el simple hecho de tener un encuentro con una amiga que no se informó. Así sea la mejor amiga, pero como se parte de que no se informó, algo entre manos se trae. Entonces, la palabra Okay. infidelidad va a jugarse de acuerdo al marco de límites que esa pareja haya establecido. Ahora, ¿qué pasa con las parejas que de comienzo nunca hablaron de infidelidad? Entonces, cada una llega con su propia idea de lo que para ella y él es infidelidad. Y ahí vienen unos choques tremendos, porque ella va a decir en terapia, es que me fue infiel por esto, y él dice, pero si conoces que ha sido mi amiga de toda la vida, ¿por qué ahora sientes que es una amenaza para ti? No entiendo qué está pasando. Y ahí hay un choque de comunicación tremendo, donde muchas parejas se me pueden romper por ahí. Bueno, Doc, entonces lo ideal es que esas cosas, como se puede hablar incluso el tema económico y tantas otras cosas que hay que hablar en pareja, te tengan, digamos, como una especie de normas o de reglas desde el principio para que no cojan por sorpresa y por los calzones abajo a la pareja. Correcto. Lo básico es la comunicación y cómo se establecen esos contratos en la pareja, desde el inicio de la relación. Vuelvo y digo, hay parejas que son muy abiertas, hay parejas que son muy cerradas. Lo importante es que eso quede claro. Ahí se establecen las normas de qué es una infidelidad, porque no solamente depende de la visión del terapeuta, depende de la estructura religiosa, moral, de creencias y de las creencias individuales que cada persona aporta a la construcción del vínculo. Hoy se dice que las mujeres son igual o más infieles que los hombres. ¿Hay un estándar? ¿Hay alguna manera de decir o afirmar eso hoy en día, que decir hoy las mujeres son igual o más infieles que los hombres? Pues estamos frente a una realidad y es que las estadísticas, si uno se pone a mirar 2017, 2018 y 19, nos muestran que con el pasar de los años las mujeres están a la par en la infidelidad con el hombre. Los números nos están mostrando eso. Las mujeres están tomando roles mucho más activos en coqueteos, en chats, en encuentros, o sea, están, no quiero decir compitiendo con el hombre, pero están ocupando lo que era un papel exclusivo del hombre.
Entonces, hoy, particularmente aquí voy a hablar de la etapa de los millennials, donde en esta generación las estadísticas muestran, por ejemplo, que este tipo de mujeres de esta generación fueron más propensas a ejercer la infidelidad. Y de esto podemos hablar más adelante porque esto me parece interesante. Ok. ¿Y hay alguna causa específica? ¿Tiene que ver con el famoso feminismo o ese tipo de cosas? Digamos, la coyuntura de la mujer hoy libre, independiente, que decide y sabe lo que quiere, entre comillas, y por eso es más infiel. ¿Se puede, digamos, atribuir a esa condición social actual que estamos viviendo? Esto es una suma de muchas variables. Lo que acabas de decir entra, vale. Definitivamente los movimientos sociales que hacen que la mujer entre en autorreflexión de su cuerpo, de su sentir, de su afectividad, de su sexualidad y se apropien. Segundo, creo que ese cuento donde la mujer tenía que estar agradecida con el hombre, ¿no? Creo que eso se está acabando, porque en el terreno afectivo y sexual, hoy una mujer se está preguntando muchas veces si qué tan bueno es estar tan silenciosamente aceptando lo que el esposo le da afectivo y sexualmente, porque en terapia que encuentra uno, muchas mujeres que de comienzo tenían claro que su hombre no era el mejor hombre en la cama o no era la persona más afectuosa como ellas querían, y sin embargo lo aceptan de comienzo. Y muchas veces yo pregunto, ¿y por qué no hablaste? ¿Por qué no cuestionaste? ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Esto va a cambiar? A mí me gusta ser así. Pero entonces aquí viene un problema. Las mujeres están empezando no a rebelarse, a hablar como se debe hablar de temas de cama, y el hombre es el que se me está quedando corto para poder frentear estos temas con la mujer. El hombre es evitativo, silencioso, se pone de mal genio, todo para no tener la vulnerabilidad emocional de exponerse y de aceptar que si se ha equivocado, que tal vez pueda aprender cosas nuevas, de dejarse llevar en cosas nuevas en la cama, pero el hombre no da el brazo a torcer fácilmente. En ese orden de ideas y con base en eso que me está diciendo, ¿son las mujeres las que piden más consulta psicológica por un tema de infidelidad que los hombres? ¿O quién pide más apoyo moral y emocional y profesional en casos de infidelidad y cuando las parejas asisten a terapia? ¿Quién pide más consulta, los hombres o las mujeres? Es muy potente esa pregunta. Hoy en Okay. día casi que es igual hombres y mujeres pidiendo ayuda en terapia. Pero aquí hay una diferencia. Las mujeres no llegan necesariamente a preguntar sobre su infidelidad. Es muy curioso porque las mujeres, muchas de ellas tienen el poder de resolver el tema de sus infidelidades. Me explico. Saben cuándo comenzarlas, saben cuándo acabarlas. Que a veces se enredan en la terminación un poquito, pero tienen una convicción de terminar la relación que no pasa con el hombre. El hombre sí se pega unas enredadas, o sea, acaba con el matrimonio, se va de la casa, vuelve, pide otra vez perdón, busca a la examante. Entonces, hay una diferencia de carácter en donde el hombre que pareciera el más seguro en este terreno resulta no siendo, resulta siendo el ambivalente, y la mujer es más determinante. Aquí la pregunta es, ¿a qué le tendríamos más miedo? ¿A la infidelidad del hombre o a la infidelidad de la mujer? Bueno, esa pregunta, además porque todos los hombres coinciden, o la mayoría de la gente coincide en que las mujeres saben encubrir mejor una infidelidad, pero bueno, eso es harina de otro costal, no vamos a mezclar acá peras con manzanas. ¿Cuáles son las excusas que usted ve más frecuentemente en consulta? Porque claro, detrás de una infidelidad, la mayoría de las veces, yo pensaría que más del 90% de las veces hay una excusa, hay una justificación de por qué soy infiel, porque no me prestas atención, por esto, por... ¿Cuáles son las excusas más frecuentes a la hora de, eh, sí, avalar una infidelidad? Bueno, aquí hay todos estos temas dan para discusiones, o sea, porque aquí no podemos hacer una generalización porque depende de las circunstancias. Pero yo encuentro en el espacio de terapia que los hombres son a veces cínicos hablando de la infidelidad. ¿A qué me refiero? Ellos justifican que hay una monotonía sexual. Y mi pregunta inmediatamente es, ok, ¿y por qué no la resuelves con tu pareja? O sea, ¿por qué se te ocurre resolver la monotonía fuera del matrimonio? O sea, ¿por qué no lo intentas primero? Dale el privilegio a tu compañera. Entonces, ahí yo cuestiono mucho, porque entonces el hombre va a justificar la infidelidad por monotonía sexual, pero para justificar un segundo rol. Y es que en estos tiempos modernos, pareciera que el hombre no se llena siendo el proveedor y siendo el hombre de la casa, sino el hombre tiene otro rol, cazar. Le encanta ir a coquetear. Ojo, hay un seductor y hay un cazador.
El seductor sencillamente le encanta flirtear y llamar la atención. El cazador le encanta llegar a tomar su objetivo. Entonces, pareciera que estos roles se compiten hoy en día en los hombres, aparte de ser buen esposo. Mientras en la mujer, ¿qué excusa una mujer? Hoy la mujer no está dispuesta a la apatía de su esposo, a la apatía afectiva, a la invalidación, a la falta de picante, a la falta de conexión. Apenas una mujer hoy identifica qué quiere de un hombre y se le acerca a un hombre, una mujer va a conectarse, una mujer va a querer saber qué es eso. Entonces hay grandes diferencias porque para el hombre la infidelidad es como un juego. Al final, y lo escucho mucho, yo pregunto, ¿pero estás enamorado? No, obvio que no, obvio que no. Pero entonces obvio que no y están sufriendo al final, pero al final sufren es porque quieren más, quieren seguir en el juego, pero quieren salir ganando en el juego, victoriosos en el juego. Y aquí yo pregunto, ¿cómo un hombre va a salir victorioso de tener un amante, de haber engañado a su esposa y conseguirse otra mujer? ¿Cómo pretende organizar eso para que todo quede equilibrado? Entonces, al hombre sí le cabe en la cabeza que puede salir victorioso de esa situación. La mujer no. La mujer va a dar la cara. La mujer, a mí me impresiona mucho la capacidad de honestidad de una mujer. Es capaz de frentearle a su esposo y decirle, no me siento cómoda, no estoy bien. Repensemos si tenemos que seguir juntos en esta relación o no. Entonces son dos fuerzas distintas como expresan y comunican sus verdades. Miércoles. Eso me hace acordar que mi mamá hoy, que justamente le estaba diciendo, hablando del tema de infidelidad, y mi mamá decía, es que todos los hombres son infieles, en alguna medida. Ajá. Y yo le decía, no, mami, eso yo pensaría que uno no puede meter el mismo costal a todo el mundo. Es como si los hombres dicen, es que todas las mujeres ahorita son infieles. Y le dije, no, un momentico, yo nunca he sido infiel. Pues por lo menos no dentro de los acuerdos que tenía con la pareja, nunca he sido infiel. Entonces, lo que estamos viendo es que de pronto los hombres son infielmente físicos y las mujeres somos más infielmente emocionales. Las estadísticas nos dicen, cuando hacen encuestas en distintos países, que la naturaleza del hombre es ser infiel por la parte sexual. Okay. El hombre es sexual por naturaleza. Que habrá uno que otro que termina enamorándose, sí, pero la base es sexual, indiscutiblemente. Mientras en la mujer, okay, la disculpa puede ser sexual, pero no se queda en la parte sexual. La mujer quiere una experiencia más profunda, siempre es más trascendente. La mujer es más poética, la mujer es más... Entonces, no se compara la infidelidad masculina con la infidelidad femenina. La mujer es más sabia, la mujer ama más, o sea, porque involucra su alma, su corazón, pero sabe cómo retirarlo. Así sufre, pero vale la pena haber jugado ese juego del amantazgo o del amor. ¿Se puede hablar de predisposición, no sé, social? Me imagino que predisposición social, cultural, también de lo que pueden ver, porque si ustedes, a veces hay hombres o mujeres que ven a sus padres infieles y siguen ese mismo patrón, pero se puede hablar de componentes genéticos, es decir, ¿hay alguna implicación genética que haga propensa a una persona a ser infiel, por ejemplo? Esta es una pregunta fascinante, Mónica. Mira, durante los sociólogos, antropólogos, biólogos, psicólogos han propuesto muchas teorías a lo largo de los años, donde básicamente las teorías apuntaban el papel mamífero de la mujer como una hembra que estaba diseñada para proteger su cría, que estaba diseñada, ¿no?, en ese sentido, criar, proteger. Pero entonces, extendido esto a la mujer, era como mantener la familia. La mujer era la base de la familia. Hoy en día todas estas teorías están evolucionando y hoy se cuestiona esto, y hoy tal vez lo que las teorías más recientes, ¿no?, de etología, de comportamiento nos están apuntando es que la mujer tiene una fuerza sexual enorme que socialmente el hombre ha tratado de controlar, ¿no?, socialmente, que ha tratado de reprimir, pero evidentemente hoy estamos ante una mujer que desconocemos. ¿En qué sentido? Desde Freud, en el psicoanálisis, Freud tenía una expresión muy bella para describir a la mujer, la selva negra. Con esta expresión quería significar lo profundo que él veía a la mujer. Hoy en día estamos ante ese gran misterio. Hoy en día la fisiología y todos los descubrimientos que están haciendo sobre la sexualidad, de cómo siente la mujer, el hombre tiene que estar hoy pendiente de eso, porque si quiere volverse un gran amante y quiere tener a su esposa complacida y amada, tiene que saber mucho de la naturaleza femenina,
porque creo que nos quedamos con versiones anteriores que no nos dan la conexión. Entonces, las mujeres, ¿qué hacen? Están buscando su propia conexión, su propio fuego interno con otras personas. Ok, Doc, mucha gente, y esta es una expresión que yo en alguna ocasión dije hace muchos años y seguramente muchos la han repetido y muchos la han dicho, es yo nunca perdonaría una infidelidad. Y a veces uno termina de verdad o perdonando entre comillas y sacando en cara todo el tiempo, que para mí pues eso no sería como perdonar una infidelidad, pero la gente de verdad tiene la capacidad de hacerlo. ¿Es posible perdonar una infidelidad? ¿Cómo se puede hacer eso? Que para la gente a veces es tan difícil. Esta es una pregunta de Nito, porque socialmente antes, en otra sociedad, la de nuestros abuelos, los abuelos sancionaban la palabra infidelidad, pero la sancionaban donde se rompía el matrimonio o las mujeres se sometían al hombre que con poder económico se sentía en el derecho de poseer varias mujeres y la mujer se sentía sometida. Hoy en día, si miramos las estadísticas recientes, ¿qué dicen las estadísticas? Claro, la infidelidad sigue siendo el indicador mayor, pero cercano a la infidelidad surge otra palabra que es, hoy la gente se está separando también por incompatibilidad de caracteres. Y le sigue el maltrato psicológico y el maltrato físico. Entonces, ya la infidelidad está dejando de ser una razón exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que muy seguramente las parejas hoy en versión moderna están perdonando mucho más y no ven como una causal de terminar el matrimonio por la infidelidad. ¿Y es posible? Es decir, ¿cómo podría ser ese? Yo sé que esto es muy largo y muy extenso, pero digamos que a grosso modo, ¿cómo puede una persona lograr ese perdón? Porque dice, no, es que yo perdoné la infidelidad, pero hombre, el tipo la está sacando en cara. Acuérdese la vieja esa con la que usted se veía, acuérdese la vieja con la que usted hablaba. Entonces, ¿cómo se puede llegar a eso? Listo, para responderte, te voy a responder como terapeuta clínico de 21 años. ¿Qué es lo que observo en 21 años? Las parejas que llegan en crisis a terapia, pero tienen aún conexiones, puentes donde el amor todavía, o sea, no se ha roto el vínculo, son capaces de perdonar la infidelidad, pero aquí hablamos de la infidelidad o de las infidelidades, porque pareciera que sonara más duro pensar en varios amantazgos, y como si son varios, entonces ya no te perdono, porque eso está muy difícil. Y resulta que no. En terapia, si hay conexión de vínculo, se puede perdonar no solo una infidelidad, sino varias infidelidades. Ahora, si cuando llega y se destapa la crisis de infidelidad, el vínculo no tiene conexión, no tiene puentes, esa pareja no va a tomar el perdón como una opción. Se termina de romper. No hay con qué pegar esa pareja. No hay, porque ya antes venía rota. O se toma la excusa de la infidelidad para replantear un nuevo ciclo de vida. Como que me dan el papayazo y lo tomo. Yo digo que bueno, ya hay una disculpa, ya no me toca dar la cara de decir que estoy aburrido, ya no me toca dar la cara que estoy inconforme, ya no me toca explicar por qué. Perfecto, se dieron estas condiciones, maravilloso. Pero muchas veces eso no se dice así, pero se usa la infidelidad para crear un nuevo ciclo. He visto preguntas acá y aquí también la tenía yo, porque es una queja recurrente que uno oye con las amigas y con la gente que uno conoce, el tema de la infidelidad virtual. Es decir, cuando esa persona encuentra conversaciones de su pareja, por ejemplo en WhatsApp, incluso algunas ya que van mucho más avanzadas, mandando, no sé, fotos desnuda o conversaciones de alto contenido erótico, por ejemplo, pero es una queja recurrente, es una queja que yo escucho constantemente de muchas personas que dicen, es que descubrí que mi novio o mi pareja estaba filtreando con alguien o estaba coqueteando. Eso se puede considerar como una infidelidad, independiente de los acuerdos que se hayan hecho. Esa persona realmente está dispuesta a pasar ese coqueteo al plano físico más adelante y comprometerse, porque a mucha gente le preocupa el tema. Te lo voy a contestar desde dos perspectivas. Un hombre que no tiene hábitos de cazador, ni de coqueteo, ni de ser sensual con otras mujeres. Y este hombre resulta que empieza, sin darse cuenta, a coquetear. Y aquí viene la frase, yo pregunto, ¿y por qué terminas haciéndolo? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces ellos parten de un principio, y es que mientras ellos no identifiquen que están haciendo daño, que están produciendo dolor, que están abriendo una herida en su compañera, no dan por hecho de que tienen que parar la conducta que están haciendo.
Entonces, muchos de estos hombres, ingenuos, pongámoslo en esa palabra, cuando les muestro el dolor de lo que siente su esposa, de lo que produce, curiosamente estos hombres entran en conciencia y generan un proceso de cambio, donde identifican que no es un asunto moral por qué cambiar la conducta, sino es por conciencia al dolor que se produce en la otra persona. Pero, si estamos hablando de hombres que entraron a la relación ya siendo promiscuos, porque es que aquí hay historias de historias. Hay hombres que el día anterior en su matrimonio ya tuvieron dos noches con dos amantes distintas y así entran al día siguiente en una iglesia a jurar amor eterno. Entonces son hombres donde yo les digo, ¿y para qué te casaste si tú no tenías la fuerza de compromiso y lealtad? Entonces a estos hombres que sí encontramos en virtualidad, mándame fotos, mándame, yo te mando una, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, siempre planteo lo siguiente: tienes derecho a comenzar una nueva vida, pero no lo hagas dañando otra vida. Termina tu relación, si ya llegó a su fin, dale alas a esa mujer para que sea libre, pero no le quites las alas y no la dejes herida por tu propio ego, por beneficio de tu propio ego. Entonces aquí estamos hablando también del papel del ego que juega en los hombres y en las mujeres, porque el ego quiere consumir, quiere poseer, el ego lo quiere todo, el ego es ilimitado. Pero esto no puede, el ego no puede pasar por encima de un vínculo, lo va a dañar mucho. Seguimos en el plano virtual, por decirlo de alguna manera, o en este tema de redes sociales, donde se ha intensificado este tema del coqueteo, de la seducción, y voy a hablar un poco de sexo por internet. Las personas que tienen sexo por internet o que consumen pornografía y sus parejas se dan cuenta y muchas veces sienten como una puñalada en el corazón, porque fíjense que no hay nada físico, no hay un beso, no hay un contacto, porque de hecho para muchas personas una conversación puede no tener trascendencia mientras no se pase ese plano físico, pero para muchos es muy doloroso encontrar que sus parejas están en internet consumiendo pornografía o consumiendo eroticidad o están teniendo sexo por internet. Esto tiene varias explicaciones. Hoy en día, ¿qué pasa? La sociedad está pidiendo hombres y mujeres más competentes, con más resultados económicamente exitosos. Pero el costo muchas veces de estas personalidades es que van a tener dos tipos: personalidades controladoras, en donde, ¿qué sucede? Para ellos es más fácil tener sexo o conexiones virtuales, porque en el control ellos piensan, es que si esta vieja se enamora de mí, qué pereza tenerla encima, porque entonces son hombres que quieren salir a montar cicla, quieren viajar, o sea, quieren defender su individualidad, pero no justifican conectarse con una mujer que invada su vida privada, así sea su amante, así la deseen. Entonces, la virtualidad es una excusa perfecta porque estoy conectado con ella, pero no tengo la excusa de tenerla encima. Es súper egoísta. Entonces, esto va para las personas, mujeres o hombres, con rasgo controlador. Y para las personas que tienen un rasgo evitativo, que son personas que tienen problemas de generar intimidad, de conexión, de comunicación, de intimidad sexual, hombres o mujeres. Y curiosamente aquí hay muchos hombres evitativos. Por eso para muchos hombres también la virtualidad resulta siendo una solución a la ansiedad que le genera el encuentro con una mujer, sorprendentemente. Pero uno dice, pero si están casados, claro, pero revisemos un poco qué pasa al interior de sus matrimonios. Hay una baja sexualidad, una baja intimidad. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Perfecto, virtualidad, una persona que está allá. Es como sentir que no estoy pecando, no estoy metiendo las manos al fuego. Da la sensación como que, pero está allá y yo estoy aquí, o sea, ¿cuál es el problema? Pero evidentemente sí sabemos que esto es un problema. Doc, yo lo que veo también, aparte que porque mucha gente dice, no, es que los matrimonios de hoy día no tienen compromiso y no duran, pero también de otra parte lo que uno encuentra son matrimonios que tienen casados a pesar de esas infidelidades, a pesar de que cada uno sabe que el otro es infiel. ¿Por qué se hacen los locos en la pareja con la infidelidad? Muchas veces saben que son infieles o que les ponen los cachos, como se dice vulgarmente, pero no dicen nada. Se quedan ahí como en ese statu quo y se quedan calladitos y no ponen de manifiesto esa infidelidad en pareja. ¿Por qué pasa eso? Porque yo creo que se ha instalado un valor de permisividad en las relaciones más recientes en nuestra sociedad. Antes
Antes, hace 30, 40 años, se castigaba y se hacía un show y se le decía a todo el mundo, fue infiel, casi que la letra escarlata, o sea, se le hacía saber la gravedad de su situación. Hoy creo que las parejas están manejando esto más llevaderamente, en el sentido de que se reconoce que yo reconozco que él fue infiel y la otra persona va a decir, pero en silencio, ojo, yo también entonces tratémonos pasito, o sea, finalmente seguimos juntos, finalmente no pasó nada más. Entonces ahí entra una permisividad donde silenciosamente jugamos a ese silencio que no nos cobramos a menos que pasemos una raya donde ya sí tengamos que hablar explícitamente. Pero mientras creo que las relaciones, además de que hay un concepto que está validándose y es el concepto de poliamor, donde estamos en una mezcla de monogamia, o sea, parejas que juegan a la lealtad y a la fidelidad uno al otro, pero entre estos procesos estamos encontrando la poligamia, el poliamor, que es la conexión en ciertas etapas de la vida a vivir un amorío, a vivir un enamoramiento, a vivir algo fugaz y vuelvo al lugar de base que es la relación. Entonces, si la relación se sostiene, ¿por qué acabarla? Son las excusas en la versión moderna que las parejas se están dando. Yo lo que encuentro también es que a veces, y lo sé pues porque, por ejemplo, muchas mujeres, digamos, hablando ya de otros temas, me dicen, no, es que yo no me puedo separar porque yo no trabajo, yo no me sostengo, porque ¿quién va a cuidar de mis hijos? Si no, o se quedan mis hijos sin un papá. Y lo que encuentro es que muchas mujeres también se quedan atadas a esas relaciones y a esas infidelidades porque o quedan sin quien las mantenga, porque también hay una dependencia económica, o una dependencia ni siquiera porque no hayan trabajado, sino porque les guste que las mantengan, porque mientras las tengan como unas princesas, ellas prefieren estar ahí y comer calladitas. Entonces también hay muchas situaciones que las mujeres se quedan calladas o por interés o por necesidad y se aguantan una infidelidad. Pero también te voy a dar otro dato secreto. Lo que acabas de decir es correcto. Se quedan por esas razones, por necesidad, por interés o porque les toca. Pero también en otros momentos, aquí vamos a hablar de un capítulo oculto de lo inconsciente en la sexualidad. Resulta que hay muchos casos y, por ejemplo, ya dimos un ejemplo de hombre, pasémonos a un ejemplo de mujer. Una mujer que crece con una sexualidad fuerte, donde le encanta salirse un poco de la raya, donde es un tanto voyerista, donde le encanta ver o imaginarse cosas sexuales con su pareja. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Ocurre que muchas veces en el espacio de terapia, cuando aparece una infidelidad con su hombre, ella puede resentirse o hacer el papel de que está afectada, pero en el fondo se ha cumplido un deseo sexual reprimido que ella tiene. Entonces es muy curioso porque cuando uno va a trabajar el perdón, ¿por qué fue tan asequible al perdón? Resulta que es porque ella tiene un pecado y es que en su intimidad, muchas veces cuando ella tenía autoerotismo, se imaginaba a su esposo con otra persona. Entonces aquí entramos a un capítulo mucho más complejo de lo que pasa en la sexualidad de las personas, en donde fíjate cómo la infidelidad empieza a abrirnos a otros temas que son delicados, que para muchas personas esto puede ser muy escandaloso, pero para otras personas puede ser parte del manejo de una sexualidad normal si está avalada por las dos partes. ¿Será que a nosotros como hombres y como mujeres, como seres humanos en general, nos falta más información en el tema afectivo y en el tema sexual? Yo creo que esa es la raíz de todo. O sea, el manual que nos entregaron, el manual que nos dieron, creo que es un manual obsoleto. Creo que ese manual no nos sirve. Porque entonces hay hombres y hay mujeres, y hablo de hombres ahora, ejecutivos, de mujeres jóvenes, en donde curiosamente cuando uno empieza a hacer preguntas de sexualidad, oye, ¿cómo conoces tú a tu pareja? ¿Se conecta? ¿Cómo maneja el autoerotismo? O sea, preguntas básicas, no saben qué contestar. Entonces, si desde ahí no tienen las respuestas claras, ¿cómo pretendo yo conectarme sexual y afectivamente con mi pareja? Pues obviamente voy a quedar mal, pero la pregunta, ¿quedo mal porque soy realmente tan malo en la cama? Tal vez no. Tal vez es una desinformación de cómo siente mi pareja, cómo piensa mi pareja, cómo querría mi pareja, pero como no hemos creado una comunicación abierta, porque nos da vergüenza por lo que sea, pues entonces se vuelve un misterio y prefiero ir a buscarlo afuera. Se volvió moda ser infiel, porque claro, hoy en día estamos hablando de términos como poliamor, que hace unos años de pronto puede que se hablara de eso, pero nosotros no los conocíamos.
Muchas veces pecamos por desconocimiento, por ignorancia, que eso nos pasa absolutamente a todos, pero se está volviendo de moda estar con uno, con otro, ser infiel. ¿Qué pasó con el compromiso? ¿Qué pasó con la lealtad? ¿Qué pasó con la fidelidad? Yo creo que estamos en una transición de cambio de valores, donde antes el valor de recompensa en la relación era ser bueno, era ser leal, era ser un buen padre, era ser buen proveedor. Hoy empiezan a jugarse otro tipo de valores que hablan sobre ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con lo que yo siento? La naturaleza de la mente humana es curiosa, le encanta cruzar la línea, pero lo lindo sería que uno explorara ese cruzar la línea con su propia pareja, que es lo que yo siempre digo. ¿Y por qué no ocurre este planteamiento de explorar algo más de sexualidad con la propia pareja? Como pasó en las 50 sombras de Grey, que este libro revolucionó todas las mujeres, porque descubrieron las mujeres, obviamente a través de esta novela, que podían hablarle a sus maridos de muchas cosas. Entonces, y para los hombres creo que también nos facilitó enorme la tarea de poder sentarnos a hablar abiertamente de sexualidad. Entonces, aquí hay que hablar a calzón quitado, porque entonces la conversación que tú no tengas con tu marido, la amante la va a tener con tu marido, con tranquilidad, con un vino, con un café, relajados. Entonces, algo tenemos que aprender de la figura del amante. Algo tiene que servir. Muchas mujeres tienen muchas molestias cuando yo planteo esta teoría, porque yo les digo, ojo, eres una buena madre, eres una buena esposa, pero necesito algo más para que surja la conexión con tu esposo. Porque con ser buena no surge el deseo, no surge el morbo. Debe haber algo más que yo conecte. Y si tú no te abres, tu esposo no te puede forzar tampoco a eso. Entonces digo, ¿qué tiene el amante? Piensa en un amante, ¿sí? Sea real o imaginaria. Entonces es fascinante en terapia poder hacer ese ejercicio, porque muchas veces las mujeres van a descubrir que es cierto, les falta una esencia de más para sentirse más plenas, más seguras, mostrarse de cierta forma, que no lo logran cumpliendo un rol que es muy estrecho en sus relaciones. Pero es que, Doc, es difícil romper con, con una sociedad mojigata que nos ha criado, con una sociedad donde nos meten culpa con el tema de la sexualidad por los temas religiosos especialmente, y romper con eso en la mente de una mujer no es tan fácil, porque nos han criado con muchos tabúes, nos han criado con muchas reglas, normas, que las mujeres no podemos sentir, que el sexo es sucio, hay unas etiquetas muy fuertes que a lo largo de los años nos han marcado, digamos, la vida, la existencia, y romper con eso no es fácil decirle a una mujer que disfrute el sexo, que disfrute su relación, que trate de abrir la mente, cómo lograr que esa mujer se pueda sentir a gusto consigo misma y romper con todos esos paradigmas que nos han metido desde que somos además niñas, porque además nos los meten más a las mujeres que a los hombres. Estás dando en el clavo de algo muy específico de lo que uno observa en el espacio terapéutico. Estamos programados, sí, porque uno observa que las parejas, casi que la escogencia de parejas, inconscientemente estábamos buscando o por identificación de que yo tuve un buen padre, estoy buscando la repetición de un buen padre para mis hijos. Y si tuve una relación muy compleja y conflictiva con mi padre, entonces por diferenciación voy a buscar un buen hombre para en el futuro con mis hijos. Pero uno que observa, las parejas se unen para criar, para tener familia, y después la libido y la curva de conexión se va al piso inmediatamente. Es como si ya hubiesen cumplido la tarea de ser buenos padres y se hace evidente que la conexión de pareja se desapareció hace muchos años. Entonces, aquí tenemos que luchar con esa idea donde, y se lo repito a mis hombres, particularmente yo le digo, ¿por qué no me puedes ejercer tu sexualidad con tu mujer? Es bella, es guapa, es talentosa, o sea, ¿por qué no? Entonces, ese es un impedimento, no, es que es la mujer de mis hijos, casi que la ve mujer, pero mujer madre buena. Y como si ahí no cabe el concepto de verla sensual, de desearla, de morbosearla, de decirle cosas lindas, con fuego, con magia gitana. Entonces, la tarea, eso es clave. Tenemos que hacer un esfuerzo por vernos versión hombre, versión mujer. Y es una tarea potente la que tenemos que trabajar. Hoy yo le digo a mis parejas, tienen que desconectarse, con o sin hijos, tienen que irse un fin de semana, un día a entregarse al amor, a estar en silencio, o sea, porque las parejas
la excusa se nos volvió fue entretener a la familia, o sea, y ahora en cuarentena, que es mucho más complejo, se hace evidente que los padres, ser papá ataca el rol de ser pareja. Entonces, el costo de esta cuarentena es que al final las parejas van a desaparecer, porque no tienen intimidad sexual, no se hablan, hablan de los problemas, solo se comunican para resolver quejas. ¿Y dónde está lo gitano de nosotros? ¿Dónde está lo mágico? Pues no está. Pero fallan dos personas que no buscan ese encuentro. Claro, y es lo mismo que yo muchas veces he dicho, no solamente con los temas de pareja, lo digo yo, por ejemplo, con los temas de nosotros las mujeres, que las mujeres cuando se casan se vuelven amigas, madres, esposas, trabajadoras, ¿y dónde quedan ellas? Porque uno también tiene que buscar esos espacios y me imagino, y como lo acaba de decir usted muy bien, las parejas, como parejas, tienen que tener su propio espacio aparte de sus hijos y sus familias, las mujeres también, los hombres también, porque también somos seres individuales que tenemos y necesitamos ese espacio. Hay una pregunta recurrente y es, creo que esto es una pregunta pues como de oro, y que aquí me la estaban haciendo. ¿Un infiel puede cambiar? ¿Un infiel puede dejar de ser infiel? Volvámonos a las preguntas anteriores. Si yo he sido una persona que me contaminé por la idea de cruzar la línea, ¿no? Entonces ocurre, me encontré con unos amigos en un club donde ellos me dijeron, oye, ¿en qué andas? No, yo ando en esto. ¿Y ustedes? No, imagínate, yo saqué... entonces, dos amigos se unen. Yo puse el apartamento y él se consigue las viejas y la pasamos buenísimo y nos turnamos el fin de semana en el apartamento. Entonces, nosotros dos, los dos amigos que estamos de este lado, escuchamos esa historia. Oigan, ¿y no les da miedo? No, porque el que sabe hacer las cosas, no pasa nada. Entonces, me transmiten la idea de que cruzar la raya no implica sanción, mientras no se ha visto. Entonces, lo veo tan fácil y lo repito y funciona. Entonces, esas personas que vuelvo y digo que por ingenuidad terminan copiando un patrón, en este caso la infidelidad, ¿pueden tomar conciencia del daño que hacen? Sí. Pero aquí viene una pregunta, no es solamente tomar conciencia del daño, la segunda pregunta es, ¿y deseas amar y construir con tu pareja? Porque esa es la pregunta que se abre aquí. Si es un sí, hay posibilidades de que cambie y hay posibilidades de que construya. Ahora, si estamos hablando con un hombre o una mujer que ya desarrolló una actitud cínica, descarada, desprevenida, pues ese tipo de personas no tendría por qué quitar eso, por qué dejar esa conducta. Entonces va a decir que sí, lo siento mucho, llorará, se arrepentirá, pasarán unos meses y al séptimo mes, al año, vuelve lo mismo. Y volverá y se arrepentirá, perdón, primero negará, después se arrepentirá y volverá a hacerlo y así repetidamente. Sí, o sea, y así repetidamente. En donde parte como del placer, no quiero decir que sea traicionar, pero parte del placer es transgredir algo prohibido. Entonces yo le digo, no, pero búscate otra forma de que no sea precisamente transgredir a tu pareja, porque la estás hiriendo, ella confía en ti, ella tiene una percepción que tú mismo le has vendido. En donde, ¿para qué le vendes entonces ese concepto? Sé congruente, sé honesto, sé coherente contigo mismo. Porque estamos hablando de un tema muy delicado, y más en lo que está sucediendo ahorita, donde ¿qué es lo que pasa? Mujeres que se involucran y hombres que se involucran en matrimonios ya estables. Ojo, y esto es muy curioso, llegan a coquetear, a conectarse, a flirtear, y el hombre dice, pero que conste que yo fui honesto, yo le dije que era casado, y hoy esa es la disculpa clásica que uno encuentra. Yo soy una persona muy honesta porque con quien yo me relaciono, hombre casado, aclaro, o mujer casada, y dice, soy honesto porque lo primero que yo digo es, soy casado. Y creen que con esa justificación tienen el derecho de seguir la relación porque lo dijeron. Entonces, ¿qué implica esto? Se sienten seguros que al decir casados, esto no va a pasar a mayores, o sea, no vas a dañar mi matrimonio. Y se hace un contrato donde ella dice, sí, no me importa. Me importa eres tú, me fascina eres tú. Entonces, esto da pie, obviamente, a que la infidelidad se sostenga porque no se está pidiendo que deje el matrimonio. No se está pidiendo, o sea, se pide son instantes, fugaces, instantáneos. Pero ¿qué pasa? También hay otra versión de mujeres que estas mujeres van por la vida como esperando que hayan
familias, hombres o mujeres organizadas, como a llegar a colonizar el espacio de esa familia o el espacio de esa pareja, que me parece increíble, porque me parece muy cruel, porque yo digo, oye, si estás viendo esa familia bien, esa pareja bien, ¿por qué te estás acercando allá? ¿Qué estás haciendo? Entonces se acerca en versión de mejor amiga, en versión de mejor amigo, y esto es como un plan que uno dice maquiavélico, porque ¿cómo lo construyeron? Pero se muestran como con inocencia. No es que yo no sabía que esto iba a pasar, yo no sabía que, o sea, yo no sabía. Yo no sabía, sí sabías que algo estaba pasando. Y si en el primer momento en el que intuiste, sentiste que había una mirada además, hey, hay una familia ahí, hay una pareja, respeto, agresión es permitida, o sea, ya no te defiende un anillo, ya no te defiende decir que hay una relación. Es como si esto fuera echarle más gasolina a la llama, como si me jalara más todavía. Eso, no sé, eso me cuestiona mucho, porque ese tipo de transgresión daña mucho una pareja, daña una familia. Porque en estas circunstancias resulta que la infiel, con quien se fue infiel, era la mejor amiga. Con quien se fue infiel, era el mejor amigo. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ahí yo pido mucha madurez emocional para afrontar estos temas. La gente dice, no, es que yo fui infiel, pero yo soy leal. ¿Cuál es la diferencia entre fidelidad y lealtad? Es que es grandiosa esa pregunta. La lealtad es como si yo interpreto algo, el valor o el tesoro del vínculo, es mi alma, mi corazón. Entonces, tú y yo podemos tener una relación, nos vamos de viaje, nos encamamos, pero no tienes mi alma. Entonces, bajo esa versión de que no te he entregado lo más valioso que yo considero, entonces bajo esa excusa digo, sigo siendo leal a mi esposa o a mi amada, porque es ella la depositaria de esto valioso. Entonces se juega mucho con esa palabra lealtad maquiavélicamente, porque eso no se hace, porque al final son juegos mentales o excusas para relacionarme, ¿me entiendes? Y para sentirme menos culpable, ¿me entiendes? Y para sentirme menos, que hice menos daño, pero al final estoy haciendo un daño terrible, porque vuelve y juega. Si una pareja desde el comienzo es abierta y habla sobre la posibilidad de tener un vínculo abierto, es posible. Muchas personas que nos escuchen dirán, pero ¿cómo es eso posible? Hay parejas que es posible y es respetable y puede funcionar, sí funcionan, pero cuando el contrato no se ha aclarado y yo empiezo a cambiar el guión del contrato, eso daña mucho una relación. Claro, hay que mirar las cláusulas y la letra chiquita. Totalmente. En esta cuarentena, muchas infidelidades han sido descubiertas. Digamos que este encierro, obviamente, es más, hasta hoy leí una noticia de un motel que les decía a la gente cómo ir a motelear y supuestamente la persona había salido a mercar, en fin, mil triquiñuelas porque, claro, ya no se pueden ver con esa persona o con el amante o como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué hace una persona estando encerrada con esa angustia? Porque claro, antes había un escape, uno se enteraba de una infidelidad, lo que sea, entonces uno iba, buscaba terapia o no sé, las amigas, yo qué sé. Pero estando encerrados y enterarse de esta bomba que significa para uno, que es una puñalada en el corazón de una infidelidad de su pareja, ¿cómo lo puede manejar una persona en el encierro? ¿Qué hace? Aquí nos toca pensar en varias variables. Primero, ¿qué tipo de personalidad tienes tú? Si tú eres una personalidad racional, controlada, medida, entonces quiere decir que vas a tener un discurso donde vas a contener la herida que se te abra, sea rechazo, injusticia, abandono, tu rabia, tu malestar. Mejor dicho, vas a hablar como una dama, si es el caso de una mujer que destapa la infidelidad, vas a hablar con sabiduría. Y quiere decir que los daños colaterales, si hay hijos, va a ser muy pequeño, donde puede decirle, mira, me acabo de enterar de esto, no quiero que lo sigas haciendo, no creo que sea el momento adecuado de hablarlo, hay hijos, yo puedo esperar y tú puedes esperar. Pero ten por seguro que apenas pase esto, usted y yo tenemos una conversación de frente y clara para solucionar esto. Entonces, esta mujer es capaz de blindarse por proteger a su manada. Pero si es una mujer en donde ella misma se reconoce que es
intensa, que es emocional, que va a hacer un show, va a sacar tarima, y tiene todo el derecho de decir, de gritarlo, de llorarlo, pero el costo es que con esta intensidad emocional puede alterar el equilibrio de su familia y afectar a sus hijos. Esta mujer tiene que también pensar mucho si le conviene o no le conviene, porque muchas mujeres en este proceso van a buscar a aliados, a sus hijos, para que todos ataquemos al papá que fue infiel, si es que es el hombre en este caso. Entonces, no me parece que eso deba ser así. O sea, estamos en cuarentena y creo que tenemos que pensar, si tenemos familia, pensar en quienes están abajo. Nosotros somos los adultos y nos tenemos que tragar temporalmente la situación, a menos que mi personalidad me dé un manejo cuerdo y controlado para poder hablar sin quebrar el equilibrio de la familia en ese momento. Usted tocó un tema muy importante, el tema de los hijos. Y no estamos hablando solamente de la cuarentena, sino en general. Y está para mí muy claro que los hijos no pueden ser involucrados en los temas de pareja, de los papás. Pero muchas mujeres y muchos hombres, cuando uno de los dos es infiel, termina contándole a los hijos justamente para ganar barra, para ganar seguidores, sin tener en cuenta los sentimientos de ellos. Cómo hacerles entender que uno, eso no se puede hacer, y dos, que se puede estar causando una herida muy grande, porque finalmente una cosa es la relación de nosotros con nuestra pareja y otra muy distinta a lo que somos nosotros como papás o como mamás con nuestros hijos. Este es un tema delicado y valioso, sobre todo para que las parejas no dañen a sus hijos. Lo tenemos claro. Aquí viene algo y lo voy a contestar de la siguiente manera. Un padre tiene que tener la aceptación de que si acabó su relación y fue él el que se desconectó emocionalmente, dejó de amar, este hombre dejó de amar a su pareja, no es un pecado poder decirlo, es humano. Hay que siempre clarificar que las parejas tienen un ciclo de vida. Hay parejas que vienen para estar 5 años, 10 años, 15, 30 o toda una vida. Pero cuando se acaba el amor de una pareja o la conexión, se acaba. No hay nada que hacer. Pero entonces, aquí viene un tema y es la capacidad de aceptación de las dos partes, porque uno va a encontrar hombres que se niegan a aceptar que se acabó la relación o mujeres que se niegan a aceptar. Y aquí tenemos que funcionar con principio de realidad. ¿Y por qué no podemos aceptar que se acabó? Escuchemos un poco las razones. Entonces, no queremos aceptar que la pareja ya venía desconectada, no queremos aceptar que la pareja no tenía intimidad, no queremos aceptar que no nos veníamos respetando, no nos queremos aceptar que hace tiempo eras inexistente para mí, que ni me daba cuenta de qué hacías. Pero en el momento en que me dices que cerremos el vínculo, me sorprendo. No te sorprendas. Eres un adulto, entra en conciencia, capitaliza lo que ha pasado y más bien prepárate para saber cuál es la forma correcta de cerrar la relación. Hay que pedir ayuda, pide ayuda. Necesitas un espacio de terapia para entender cómo llevar el duelo, llévalo. Cómo desapegarte, hazlo. Pero no manipules la situación para que esa persona se quede. Porque es lo más horrible que hay, retener a alguien con culpa, retener a alguien juzgándolo, así se hubiera equivocado, creo que no es la forma correcta. Hay una cosa que me parece un poquito complicada y se la voy a poner acá de manifiesto y es ¿hasta dónde a los hijos se les deben ocultar las razones de una separación o de una distancia? No exactamente la infidelidad, digamos, si en este caso hay infidelidad, pero si ese padre, por ejemplo, le falló a la mamá, pero también le está fallando a los hijos, ¿hasta qué punto esa mamá o ese papá debe ocultar que le está fallando a los hijos por un tema de infidelidad? Porque hay hombres o mujeres que cuando son infieles no solamente se desconectan de su pareja, que puede pasar, se desconecta de la familia y se desconecta también de los hijos. Entonces ahí los hijos empiezan a pedir explicación, porque una cosa es la mamá y otra cosa es que se desconecte de ellos. ¿Cómo se manejaría eso? ¿Se les dice, no se les dice? Porque eso es un tema que puede suceder también. Esto es supremamente valioso lo que estás expresando aquí, porque es un error común en las parejas. Pensar que la separación incluye los hijos. Pero esto también tiene algo detrás, y es que muchas veces él o ella manipulan lo que hablábamos de generar favoritismo. Entonces, claro, este esposo siente que yo no me acerco ni a mis hijas, ni a mis hijos, ni a ella tampoco.
Pero entonces aquí el tema también, como lo estás planteando, respondámoslo de la siguiente manera. Si hay hombres o hay mujeres que no solamente quieren alejarse de la pareja, sino alejarse de la familia, creo que es responsabilidad en el caso de esta pareja, hablar claramente de lo que está pasando. Porque muchas veces una mamá se encarga de seguir manteniendo una imagen de un padre que no va a llegar y no va a ser. Entonces, creo que eso es abrirle la herida, echarle sal a la herida de los hijos, y creo que es mejor poder hablar. Tu papá ha tomado la decisión de irse por un tiempo y no tener contacto con nosotros. Pero con nosotros también, con ustedes también. ¿Por qué, mamá? No lo tengo claro. Si ustedes se lo quieren preguntar y les contesta, bien. Pero si no, es posible que no tengamos respuestas, ni ustedes ni yo tampoco. Pero así de claro se puede manejar el tema. Ahora, si los hijos son pequeños, nos toca maquillar un poco los argumentos para no generar un desequilibrio, porque si es un niño que está pegado a su padre y le decimos, es que tu padre se va y no quiere estar conmigo, sí, tampoco quiere estar contigo, lo vamos a acabar ese niño, lo vamos a acabar. Entonces, el costo de la verdad no puede superar un daño colateral. Entonces, si son niños pequeños, tenemos que tener mucho cuidado, cierta madurez, de poder revelar informaciones que antes no eran revelables. Ahora, si estamos hablando de adolescentes, hay adolescentes que se les puede preguntar, ¿qué tan involucrado estás tú en este proceso? ¿Quisieras estar? Hay adolescentes que dicen, yo quiero estar involucrado. Es más, yo quiero que las decisiones futuras, quiero estar aquí presente y escuchar qué es lo que va a pasar. Legalmente, todo lo que se hable, quiero estar acá. Pero hay adolescentes que van a decir, a mí no me importa, hagan lo que quieran, a mí, o sea, son desvinculados totalmente. Entonces, aquí jugamos también con el tipo de personalidades de los adolescentes. Ese adolescente evitativo llegará de pronto un día en su edad madura donde quiera preguntarle al papá o la mamá, ahora sí dígame qué fue lo que pasó. Posiblemente se pase la vida de largo, no quiera resolver eso, será su manera. Pero entonces aquí las variables van jugando dependiendo de la personalidad de los padres, dependiendo de la personalidad de los hijos, dependiendo de la edad en la que se encuentren los hijos. Aclaro, otra cosa es que aquí hay un error terrible, y es que muchas veces son los hijos los que terminan descubriendo las infidelidades de los padres. Y esto es una bomba, Sí. porque es un hijo de 7, correcto, un hijo de 7 años que coge el celular del papá para jugar. Señora. Perfecto, entonces, cuando los hijos descubren la infidelidad de los padres, que eso sí es candela. Claro, eso es candela, porque es muy triste, porque es un chiqui de 7 años. Papá, préstame el celular para jugar. Pa, lo coge y empiezan a llegarle fotos de la vieja en pelota. Entonces, eso es durísimo para un hijo. ¿Qué es esto? Los niños no son bobos, se dan cuenta. Ellos sienten la energía de que algo no está bien. Entonces, es imposible engañar a un hijo cuando este hijo ha descubierto una infidelidad. Es gravísimo. El trauma, el dolor que genera en un niño o en un adolescente no está escrito. Si los padres supieran el dolor que produce, se atreverían a tener una conducta más madura y más honesta de poder destapar las cartas, así sea doloroso, pero no tratar de ingenuo a esa persona, de mentirosa a esa persona, de loco a esa persona, porque eso agrede la personalidad de por vida. Y me parece dificilísimo, porque también entra un tema ahí de lealtad. Si descubro a mi papá o descubro a mi mamá, ¿le cuento? ¿No le cuento? ¿Lo amenazo? Le digo, si no le cuento, usted lo cuento yo. ¿Cómo un adolescente o un niño puede manejar ese tema? Me parece complicadísimo. ¿Y sabes qué va a pasar con este tipo de hijos? Este tipo de hijos va a desarrollar tanta rabia y tanta ansiedad que terminan en trastornos de ansiedad que van a terminar manejando con alcohol y con excesos de droga, marihuana, y después los papás se van a preguntar, ¿y por qué terminaría en esto mi hijo? Pero es que ese hijo esconde secretos. Bueno, esos ya son otros temas y eso da para otra conversación, y aquí ya se nos está acabando el tiempo, pero yo sé que de pronto se quedan cosas en el tintero, pero prometemos que vamos a hacer otro tema más adelante porque hay muchas cosas de que hablar, y el doctor Iván Mauricio Morales es realmente un gran profesional y sé que le va a dar mucha luz a mucha gente con muchos temas. Unas consideraciones finales, Doc, con este tema tan complejo. Primero, hay personalidades con tendencias de celos, de paranoia. Entonces,
a estas personalidades les diría, trabajen mucho ese rasgo de personalidad y no esperen que la profecía se cumpla. La profecía de que ellos va a suceder, sí, va a suceder, pero porque posiblemente ustedes con el rasgo de personalidad van a inducir a que el otro llegue a eso. Las personas que se sienten sobradas de que a mí no me va nunca a tocar eso de la infidelidad es para otros, para mí no. No te la creas, no te la creas. Ten mucho cuidado con lo que dices. Y para aquellos que fueron infieles y guardan sus secretos y sospechan que su pareja puede saberlo, hablen, sanen, den la cara, perdonen, luchen por la relación. Pero si no tienes ya nada más que hacer en la relación, despídete y sal por la puerta de enfrente. Bueno, pues Doc, muchas gracias de verdad por este espacio, por su tiempo. Yo sé que usted anda súper ocupado, pero de verdad gracias por abrirnos este momento. Al doctor, si quieren verlo, también tienen canal en YouTube. Iván Morales, logoterapeuta, ¿no? Logoterapeuta. Iván Morales, logoterapeuta, canal de YouTube. En YouTube y en Instagram también lo pueden seguir, porque siempre hay consejos y siempre hay información que va a ser muy valiosa para todos ustedes. De verdad, con todo el corazón, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Me despido de todos. Adiós. Buenas noches.